Bueno, muchas gracias. Bajo los micrófonos. Soy pequeña. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, la nutrición es un tema a veces difícil de hablar porque hay muchas interrogantes. Los pacientes a veces se nos pierden en el camino, pero desde millones de años ya se sabía la importancia de la nutrición en todas las enfermedades y en la vida diaria. Hipócrates decía que nuestra comida debería de ser nuestra medicina y nuestra medicina debería de ser nuestra comida. En la enfermedad de Parkinson, los temas que vamos a ver es por qué es importante la intervención nutricional en ustedes, la relación intestino-cerebro-microbiota, enfermedad de Parkinson y alteraciones en la alimentación efectiva, que yo le llamo afectiva, dietas y Parkinson, suplementos y conclusiones. ¿Por qué es importante tener una intervención nutricional en pacientes con Parkinson? Cuando llega un paciente al consultorio y le hacemos un diagnóstico nutricional temprano, evitamos que este paciente pueda tener alteraciones nutricionales importantes que disminuyen su calidad de vida y puede retrasar su tratamiento, como vamos a ver más adelante. Es importantísimo prevenir desnutrición y con esto pérdida de masa muscular y conseguir una dieta efectiva que los ayude a ustedes a tener nuevamente una mejor calidad de vida y un mejor tratamiento. En los últimos años se ha hablado mucho de la relación intestino-cerebro-microbiota y aquí se abre un interrogante. ¿Qué pasa primero, el Parkinson o las alteraciones no motoras gastrointestinales que ya se han tocado en estas pláticas? O si la alteración de las enfermedades gastrointestinales están produciendo más Parkinson. Se ha visto una relación, una comunicación bioquímica bidireccional entre el cerebro y nuestro intestino a través de la microbiota. Cuando nuestra microbiota, que son miles de bacterias que forman un ecosistema que están totalmente equilibrado, pierden esta ecuación y se empiezan a alterar, mandan señales equivocadas a nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, que nos dan todas estas partes gastrointestinales. Entonces, la dieta va a ser fundamental para tratar toda esta parte de los trastornos alimentarios que podemos ver y a su vez nos va a ayudar para que nuestro cerebro funcione mucho mejor. Se ha visto que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una microbiota disminuida, que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen alteración de algunas bacterias que predominan y otras bacterias que hemos visto que producen desinflamación o son proinflamatorias se encuentran aumentadas. Para tener una microbiota feliz y contenta, yo les digo a los pacientes, el principal sustrato o su principal alimento es la fibra. Entonces de ahí se van a partir muchísimas cosas con las dietas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ya vimos que la enfermedad de Parkinson tienen alimentaciones, síntomas no motores que alteran la alimentación o al revés. Estos síntomas, la alimentación aumenta estos síntomas no motores. Ya vimos que presentan una disminución en cómo huelen. Esto causa que nuestro gusto sea muy diferente, que tengan dificultad para tragar. A veces ni siquiera sabemos que tenemos esa dificultad, porque puede ser desde una sensación no agradable para tragar. No se nos tiene que atorar la comida. Tienen una peristalsis muy disminuida que les causa estreñimiento, tienen depresión, ansiedad, insomnio, fatiga. Y aquí José Ramón y María Luisa
se adelantaron mucho con este tema, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tomar atención en estos trastornos o en estas alteraciones que podemos resolver muchas veces con la alimentación, aseguramos que nuestro paciente tenga de verdad mucha mejor calidad de vida. Nos vamos a centrar en 4 que son los que más vemos que afectan a nuestros pacientes: la disfagia, la pérdida de peso involuntaria, el estreñimiento y la deshidratación. Y nuevamente, empezar con una intervención nutricional adecuada, que no es la misma para todos los pacientes, es fundamental. El nutriólogo clínico o licenciado en nutrición debemos enfocarnos en los síntomas y enfocarnos en individualizar el tratamiento, porque no somos iguales. Ojo con la pérdida de peso. Es un círculo vicioso. 52% de los pacientes desde el inicio de la enfermedad ya presentaron pérdida de peso. A veces es poquita y hasta, wow, qué padre, me estoy poniendo fit, ¿no? Pero 20% de estos pacientes pierden más de 10 kilos en los primeros años de diagnóstico. Y cuando no tenemos una intervención nutricional adecuada, encontramos un porcentaje altísimo de presentar desnutrición. Y esto nos va a afectar al estreñimiento, a la depresión, a los trastornos del sueño, a que nuestro medicamento no se absorba de forma adecuada, a la pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, y entonces va a afectar nuestra calidad de vida. Debemos de dar una dieta personalizada y que cumpla 2 principios bien importantes. Debe ser una dieta tanto de densidad nutricional como calórica adecuada. No es lo mismo. No es lo mismo comer 2.500 calorías de alimentos que no nos nutren a comer 2.500 calorías de alimentos que nos van a proveer de todos los nutrientes y micronutrientes necesarios. ¿Quieres decir algo? Gracias. ¿Qué hacemos entonces con la pérdida de peso? A mí me gusta no hablarle alimentación efectiva, yo le digo que debe ser una alimentación efectiva y afectiva. Y en esta parte juega un papel sumamente importante el qué hacemos con nuestro paciente. Ya se tomaron muchos temas. Acompañamiento. Es importante que involucremos a nuestro paciente o a nuestro familiar en la dinámica de la alimentación. Que sean capaces de involucrarlos en la preparación, en la elección, en darles herramientas necesarias como utensilios adecuados, sillas adecuadas, estarles recordando todo el tiempo que decía José Ramón, se vuelven los familiares, ya estás temblando, ya pasa esto, pero es importante que los familiares sí les digamos, debes de masticar bien, ponte mejor con postura, porque esa parte de estarles recordando, de hacer mejor las cosas, va a hacer que automáticamente las hagamos mejor. Modificaciones de la dieta cuando tengamos alguna alteración, ya sea estreñimiento, disfagia importante. Estarles nuevamente la correcta masticación, deglución y conservar al máximo los hábitos y costumbres y también gustos personales del paciente sin dejar al lado la parte nutricional adecuada. ¿Ok? Entonces vamos con 2 puntos bien importantes: alimentación efectiva y densidad adecuada, tanto nutricional como calórica. Dentro de la disfagia, que algunos pacientes, como les decía, la pueden presentar de manera que ya no pueden tragar el alimento o que les cuesta trabajo los líquidos, debemos de fomentar una higiene bucal adecuada, la consistencia adecuada de los alimentos, pero sobre todo al principio esta automatización de cómo debemos de masticar, posturas,
alimentos adecuados y demás. No voy a decir mucho más de esta diapositiva. Esta sí es bien importante. El estreñimiento. Más de uno de aquí ya dijo que el estreñimiento es bien importante para ustedes. Este eje bidireccional del intestino, cerebro, microbiota, hace que los pacientes con Parkinson presenten una motilidad gastrointestinal muy disminuida. Esto puede causar que tengan digestiones muy pesadas. Mientras a mí ya se me bajó la comida en 1 hora, ustedes pueden pasar 2 o 3 horas sintiéndose todavía llenos. Pero más allá de eso, conforme va avanzando la enfermedad y esta microbiota se va alterando, podemos tener dificultad de la absorción de los nutrientes, lo que hace que tengamos que tener, nuevamente hago hincapié, una nutrición eficaz en la parte de micronutrición. Tenemos que ser muy selectivos con los que le damos de comer. Aumentar la cantidad de aporte de fibra, que esta debe ser variada. No podemos obtener la fibra de un solo alimento o de un suplemento. Tenemos que comer frutas, verduras, cereales integrales, granos enteros, legumbres. Y entre mejor calidad tengamos de estos alimentos, vamos a tener una mejor señalización de este sistema o de este eje intestino-cerebro. Debemos de evitar a toda costa los ultraprocesados, que lo voy a decir en una palabra coloquial. Los ultraprocesados generan como falsos neurotransmisores. Nos hacen pensar que a lo mejor son saludables y, por ejemplo, hablando de edulcorantes artificiales, nos hacen hacer que nuestro cerebro crea que está comiendo azúcar y manda señales que van a alterar al final del día nuestra microbiota y cómo se mueve nuestro intestino y cómo funciona nuestro cerebro. Entonces debemos de evitar todos los ultraprocesados porque además son proinflamatorios la mayoría de ellos, ¿ok? Y nos podemos llenar de una dieta de alta densidad calórica, pero no nutricional. Las grasas buenas, una hidratación adecuada, evitar el sedentarismo. Y nuevamente, que esto a lo mejor la doctora Nadia nos va a hablar un poquito más. Tener rutinas de alimentación con horarios adecuados como lo tienen con sus medicamentos. También el decirle a nuestro cerebro que es hora de ir al baño ayuda y mucho. Deshidratación. ¿Por qué es importante? Veíamos que los pacientes con Parkinson presentan muchas alteraciones y entre ellas disminución de la salivación. Sobre todo algunos pacientes lo asocian con el medicamento levodopa o hasta les da un poquito de náusea. Pero más que la sensación de sed, el paciente con Parkinson tiene unos aumentos o unos requerimientos de agua igual, mucho más aumentados, al igual que la ingesta calórica. Entonces debemos de darle a estos pacientes una hidratación adecuada. Si tomamos en cuenta que estos pacientes no tienen una sensación adecuada, pero además la disfagia principalmente empieza por los líquidos, les cuesta más trabajo tomar líquidos, ¿qué podemos hacer? Porque el doctor me dijo que me tomara 3 litros de agua, ¿no? Y además ya me tomé 3 litros y ya no quiero comer porque ya estoy satisfecha. Podemos tomar medidas precisas que nos van a ayudar muchísimo, sorbos pequeños. No se quieran tomar 100 mililitros juntos. Un traguito, otro traguito, hasta que se acaben 3 botellitas a lo largo del día. Separar los líquidos de los alimentos, bien importante. No se llenen de agua antes de las comidas, por favor. Cuando se nos vuelve más difícil, podemos espesar o podemos hacer, podemos ayudarnos de gelatinas, de geles, de cremas, de caldos, ¿ok?
Esto nos va a ayudar y también un tip bien importante, la temperatura adecuada. Es más fácil tomar líquidos fríos que líquidos calientes. Yo no puedo, pero es más fácil médicamente. ¿Qué debe llevar una alimentación? ¿O deben de llevar ustedes una alimentación especial? Yo a los pacientes, por la condición que lleguen al consultorio, siempre les digo que debemos de comer pensando que estamos enfermos y eso nos va a hacer comer conscientemente y saludablemente. Todos deberíamos de llevar una alimentación que cubra con estos 5 puntos. La alimentación debe ser suficiente en cantidad, debe ser completa y al ser completa debe ser variada. Debe de mantener una proporción correcta entre sí. Y ahorita vamos a ver tipos de dietas y vamos a ver por qué científicamente no hemos podido decirles que sí a algunos tipos de dietas. Ahorita lo vamos a ver. Debe de ser inocua. En ningún momento yo debo de dar algo que crea que les puede ir bien y que les pueda hacer daño. Y debe de procurar que sea atractiva y variada. Dijimos que los pacientes con Parkinson tienen varios trastornos no motores, como que pierden el olor, el gusto y a veces mucha dificultad para tragar. Si yo les doy una dieta siempre la misma, van a dejar de comer. Cuando tenemos una alimentación efectiva, variada y atractiva, hemos visto que podemos aumentar entre un 10 y un 30% de las calorías diarias consumidas en un paciente, nada más por hacerle atractiva y variada la dieta. Dietas actuales o las que más han estado estudiando en los últimos 10 años. Mediterránea y Mind combinan muchísimas cualidades y muchísimos aspectos. Dieta mediterránea, principalmente frutas, verduras, aceite de oliva, pescados azules, rica en grasas saludables, vino, pero bueno, eso lo dejamos a la consideración de cada uno. Y Mind tiene un poquito de diferencia en Mediterránea, que le da muchísimo más importancia a las hojas verdes o a los vegetales, pero tienen prácticamente los mismos principios. Y dieta baja en carbohidratos, que la voy a dejar ahí y ahorita vamos a platicar un poquito de ella y porque a mí en lo personal no me gusta en todos los pacientes, pero sobre todo en etapas avanzadas porque no alcanzo los requerimientos nutricionales y calóricos con ella. Las grasas tienen una alta densidad calórica, entonces debería de ser fácil que con una dieta hipergrasa o una dieta cetogénica alcanzara los requerimientos, ¿no? Es alta densidad calórica. Pero tiene una parte importante, que una dieta cetogénica nos va a requerir de un 60% de los requerimientos totales. Y entonces, ¿en dónde entran mis verduras y mi fibra que les dije hace ratito? Es difícil dar verduras y frutas y granos enteros, leguminosas, en una dieta cetogénica. Va a estar baja en nutrientes, ¿ok? Y entonces les voy a tener que dar suplementos. Ahorita vamos a ver qué pasa con los suplementos. Mejora parcialmente los síntomas, pero más que los síntomas gastrointestinales o los síntomas motores, hemos visto que mejora los síntomas cognitivos y a veces son los últimos que les afectan a ustedes. Entonces, lo mismo podemos lograr en síntomas cognitivos con dieta mediterránea o con dieta DASH. Entonces, por eso se ha vuelto una preferida, pero no es porque nosotros lo digamos, sino porque hay estudios que lo avalan. Son dietas que se ha llevado por muchísimos años y que en los últimos artículos de revisión son las que por tiempos más largos los pacientes las siguen, que eso es otra parte bien importante. ¿Qué dieta puede seguir el paciente? ¿A cuál se va a pegar más? Proteínas y levodopa.
Hace ratito hablábamos de los horarios de levodopa y la levodopa, por decirlo de alguna manera, se absorbe y tiene vías de absorción muy parecidas o la proteína va a dificultar la absorción de la levodopa. Seguramente sus médicos les han dicho que no pueden tomar proteína con la levodopa. Esto es real. Debemos de hacer una dieta de redistribución proteica. ¿Pero qué hago, doctora, si me tomo la levodopa y me da náusea? Pueden utilizar otros alimentos que no tengan proteína, como frutas, jugos, papillas o alguna compota de fruta, ¿ok? Con toda la seguridad. Proteína animal contra vegetal. La proteína animal va a tener unos aminoácidos de forma directa que son esenciales. Los vamos a aprovechar rapidísimamente. Y la proteína vegetal carece de aminoácidos esenciales, pero cuando combinamos o damos vitamina B12, podemos hacer que esto funcione. Pero casi siempre a mí me gusta decir que hagamos una distribución correcta de ambos. ¿Okay? Pero siempre hay que individualizar nuevamente. Ahorita Rubén nos hablaba de si tirosinas, si levodopa, si había alimentos, si había suplementos y demás. Pues sí podemos incrementar alimentos que de forma natural podrían aportar levodopa. El problema, como lo dijo Rubén, es que a veces no los comemos y no se llega a producir la levodopa, ¿ok? Entonces nos sirven para mantener a nuestro ecosistema o a nuestra microbiota bien feliz y que este eje se esté dando de la mejor manera posible, pero no vamos a obtener levodopa como tal de ningún alimento o suplemento. Hidratos de carbono. ¿Damos o no damos hidratos de carbono? El secreto está en escoger qué hidrato de carbono vamos a comer. Son una fuente indispensable de energía. Son una fuente indispensable de fibra, de aminoácidos, de vitaminas, de fibra, sustento de la microbiota. Entonces, claro que sí debemos de dar carbohidratos, pero debemos de dar carbohidratos en su forma más compleja, en su forma más natural. Frutas, verduras, leguminosas, semillas, granos enteros y tratar de evitar lo más procesado que podamos, ¿ok? Esto no significa que nunca puedan comer algo rico o un postre o un helado o algo. Creo que todos lo comemos, hasta yo. Suplementos, un tema bien controvertido. Y hay que tener dos palabras en contraste. ¿Es un suplemento o es un complemento? ¿Ok? Suplemento suena a que me voy a tomar una pastilla y ya no voy a tener que comer nada que tenga ácido fólico, ¿no? La mayoría de las veces son complementos y se los damos, como bien lo dijo el doctor Rubén, cuando estamos seguros que a nuestro paciente le falta algo o hacemos estudios para saber que le falta algo. Algunos tienen cierta seguridad darlos sin estudios, como podría ser el caso del zinc y el magnesio, coenzima Q10, omegas, ¿ok? Pero no, siempre deben de estar dados por un profesional de la salud, porque hay calidad de suplementos y complementos. No todos los suplementos y los complementos son de calidad adecuada. Leucina, ácido fólico, vitamina D, vitamina C, vitamina E, todos son antioxidantes, todos son antiinflamatorios, todos nos ayudan a que esta microbiota trabaje perfectamente bien. Pero de verdad, también pueden hacer daño a dosis elevadas, pueden alterar coagulación, pueden alterar que sus medicamentos no se absorban correctamente. Y cuando los tomamos de manera indiscriminada, yo les digo que es la pipí más cara. Se van a orinar. Entonces, acérquense con un profesional de nutrición, que ellos les digan qué necesitan,
porque todos somos diferentes. Podemos presentar ahorita trastornos del sueño y podemos presentar ansiedad y a lo mejor pues les damos un poquito de magnesio. Podemos presentar estreñimiento y necesitamos otro tipo de magnesio. No todas las presentaciones que tenemos, por ejemplo, de magnesio sirven para lo mismo. ¿Ok? Entonces, es un tema, yo tengo una frase que digo que de nutrición y de política no se debe de hablar, porque es un tema bien controvertido. Siempre hay que individualizar. Y conclusiones, hay que tener hábitos saludables. Hay que tener una dieta efectiva y afectiva. Tenemos que acercarnos con nuestros pacientes a que elijamos de mejor manera lo que comemos, a que anticipemos nuestra comida, a que planeemos nuestra comida, a que nos acerquemos al mercado y dejemos de ir un poquito al supermercado. A volver a tomar costumbres de nuestros abuelos que hacían las cosas de manera más natural, preparaciones más sencillas, que se nos antojen. La digestión empieza desde que nos imaginamos un alimento o una preparación. Yo les digo a los pacientes en el consultorio, cierra los ojos y vamos a pensar en tu platillo favorito. ¿Qué alimentos llevan? Y de repente hasta empezamos a salivar. Mantener un adecuado estado de hidratación porque esto nos va a mejorar hasta la forma en que comemos, nos va a dar hambre. A veces nuestro organismo no distingue entre si tengo hambre o sed. Y a veces le doy agua y lo que tenía era hambre. Y a veces le doy de comer y lo que teníamos es sed. Entonces hay que hacerlo a la par, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo consciente e intencionalmente. Evitar la pérdida de peso y desnutrición, por lo que los invito que de verdad asistan con un profesional de la nutrición. Es bien importante para ustedes, como es la terapia, como es tomar medicamentos. Es bien, bien importante. Modificar la dieta según las necesidades del paciente. Habrá pacientes que tengan ya alteraciones para la deglución y que tengamos que darles en una consistencia diferente la comida. José Ramón decía de una dieta con pocas calorías, me pusieron a comer de veras. Exactamente, tienen unos gastos impresionantemente elevados los pacientes con Parkinson. A veces un paciente PARC, es decir, que pesa, mide lo mismo, que tiene una actividad física igual a la de un paciente con Parkinson, aumenta entre un 5 y 15 kilocalorías por kilo por día. Esto significa más o menos entre un 10 y un 20% su requerimiento calórico total. Entonces, necesitan una dieta especial. Acudir con el experto en nutrición y suplementar siempre bajo supervisión médica. Y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, felicidades porque fue una súper presentación y creo que ayuda muchísimo. Nada más un comentario. Yo no tengo contraindicado el consumo de alcohol. ¿No? Pero sí tengo una situación que es muy distintiva. A mí me gustaba el whisky, lo pongo en pretérito porque si tomo whisky me da un down tremendo. Pero con el tequila me va de maravilla. Obviamente tomo tequila, pero digamos, destilados de grano contra destilados de otro tipo, ¿hacen diferencia con esto? Podrían hacer diferencia por dos razones. La primera, por el grado de alcohol que tienen uno con el otro. ¿Ok? La segunda, los destilados que no son de caña, como el tequila, por ejemplo, tienen inulina, que es una fibra. Entonces, por eso les va mejor, sí. ¿Ok? Como es el vino. Entonces, sí, de hecho, en la dieta mediterránea, 3 onzas o una copita de vino podríamos tener, aunque hay que
tener precaución en no exceder de estas 3 onzas o copa de vino o algún destilado, porque hay que recordar que el alcohol son calorías vacías, ¿ok? Son calorías vacías y lo que hacen, no si nos tomamos una copita diaria, es acumularse y se acumulan en forma de grasa. Y además se ha visto que el exceso de alcohol también altera nuestro microbiota. El gluten. El gluten es un tema controversial. El gluten tiene una proteína que es lo que lo hace ser inflamatorio. Hasta hace pocos años había 5 serotipos de gluten. Ahora hay más de 72. Entonces, si no somos intolerantes al gluten y escogemos un buen, ¿y a qué nos referimos con un buen trigo? A que no esté tan refinado, a que elijamos productos más naturales, más enteros. No se ha visto una relación con el paciente con Parkinson, pero sí se ha visto que estos serotipos o tipos transgénicos o ultraprocesados pueden alterar la microbiota. Sí, o sea, bueno, sí, pero aquí empezamos, sí, o sea, comparten vías y no podemos satanizar. El trigo también ha servido de muchas cosas. Es súper rico en fibra, por ejemplo. Yo creo que cuando nos excedemos y queremos alimentarnos solo de trigo, vamos a tener problemas. Pero si escogemos una cantidad pequeña y de buena calidad y no la combinamos con mantequilla, sí, perdón, con margarina o con aceites vegetales, hacemos un pan así con chocolate que no es chocolate, y miles de cosas, pues claro que nos va a alterar, pero si comemos de vez en cuando un pan, yo creo que no va a pasar nada, o un grano entero, cebada, avena. Claro, sí, 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 podríamos probar, pero entonces no se vale que suplamos al trigo por otros cereales, ¿no? ¿A qué me refiero con suplir? Una dieta libre de gluten, entonces me voy con el arroz. Y el arroz es exactamente, de bajo índice glicémico. Por eso a veces es mejor poquito de cada cosa y poquito de verdad. Si no tienes problema de intolerancia o eres celíaco, no te va a pasar absolutamente nada. ¿Alguien más con alguna pregunta? Muchas gracias a Valeria. Sí, a ver, pues entonces los del norte que comemos tortillas de harina, pues tendríamos más Parkinson que los demás, ¿no? Y no es así. Entonces, sí, yo creo que es un tema controvertido, ¿no? O todos son intolerantes al gluten allá, los de Chihuahua, los de Sonora. No. Y eso que yo atiendo pacientes en Chihuahua también, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que tenemos que ir analizando y visiten al profesional para que él sea el que les ayude a condicionarlo, ¿no? También hacer una dieta súper restrictiva, mediterránea, absoluta, vegano, total. Y entonces, pues, y luego me suplemento para que no me falte aquello. Pues me metí otro químico por ahí, ¿verdad? Son un montón de cosas. Bueno, muchas gracias, doctora de la Cajiga.